La ocasión anterior, hermanos, dijimos que la santificación es una marca inequívoca de gracia. Es una marca inequívoca de que la gracia salvadora ha operado la regeneración del creyente y ahora opera su santificación y conformidad a Cristo. Pero esta marca de gracia, como todas las demás, puede ser apreciada desde el interior, porque allí es donde comienza, y también puede ser apreciada desde el exterior por los demás, pues hacia allá es hacia donde se proyecta esta gracia. De manera que tanto el que la experimenta la puede ver en su interior, como los que le observan pueden ver sus efectos en el exterior. Así son las marcas de gracia. El que las experimenta puede ver en su interior esa gracia, y los que le observan también pueden ver esos efectos en el exterior. Por lo que nadie puede decir, yo sí la veo en mi interior, pero los que le observan no puedan ver nada. Es como el ejemplo que dimos en una ocasión anterior sobre las fábricas que están en operación y en funcionamiento. ¿Se acuerdan? ¿Cómo sabemos que esa fábrica está funcionando, está trabajando, si no nos dejan entrar a verla? Vamos a darnos cuenta por las operaciones, por los efectos de esas operaciones. Es decir, que vemos que hay materia prima entrando y vemos que van saliendo la producción, los trailers, todo lo que esas operaciones están generando, se ve que salen al exterior. Y aunque nosotros no podamos entrar allí, sabemos que esa planta está operando porque está produciendo y se ven salir los trailers con la mercancía o con el producto. Esta gracia, pues, repito, como las demás marcas de gracia, tiene entonces signos y síntomas. Recuerden ustedes que los signos, para utilizar un lenguaje muy médico, son las manifestaciones externas de algo que está ocurriendo, y los síntomas son lo que el paciente está sintiendo. Y uno de los síntomas internos de esta obra de la santificación es un amor, un anhelo y un deseo ferviente por ella. Una operación interna que la hace hermosa y deseable al alma más de lo que fue aquel fruto prohibido para Eva. Pues el texto nos dice que al ver Eva ese fruto, dice que lo vio, que era fruto deseable, dice otra versión, codiciable para alcanzar la sabiduría. Así, hermanos, uno de los síntomas de que hay santificación o que está operando la santificación en el interior es que hay ahora una operación que hace que esa gracia santificadora sea deseable para el alma, sea hermosa y codiciable. Así que en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, consideraremos la gloria y la hermosura de la santificación. La gloria y la hermosura de la santificación.
Y vamos a considerar este tema en nuestros 3 acostumbrados encabezados. Primeramente vamos a ver la gloria y la hermosura de la santificación. En segundo lugar vamos a ver la apreciación de esta belleza o esta hermosura. Y por último vamos a ver unas breves aplicaciones. Vayamos a nuestro primer punto, la gloria y la hermosura de la santificación. Acompáñenme en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17 y 18. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Hasta allí. Nuestro texto, hermanos, establece que donde está el Espíritu del Señor, allí dice hay libertad. ¿Se fijaron? El versículo 17. Pero ¿de qué libertad se refiere, hermanos? ¿De esa libertad del corito que cantábamos allá en los lugares de donde el Señor nos sacó? No, se refiere a la libertad del pecado. Es en ese mismo tenor que se nos dice, libertados del poder del pecado, somos transformados en la misma imagen, dice el versículo 18, de gloria en gloria. Noten que el mismo contexto nos da la interpretación de a qué clase de libertad se refiere. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Donde está el Espíritu de Dios, miren que hay un principio muy hermoso, donde en todo aquel en quien el Espíritu de Dios more, allí hay libertad, es lo que está diciendo. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. En donde quiera que el Espíritu esté, habrá libertad, y donde no haya libertad, entonces será porque el Espíritu no está. De manera entonces que el texto nos está diciendo que liberados entonces del poder del pecado, somos transformados en la misma imagen. ¿La misma imagen de quién? La misma imagen del que estamos mirando. Pues dice el texto que es como que estamos viendo con la cara descubierta un espejo. ¿Y qué vemos en ese espejo? Dice el verso 18, la gloria del Señor. ¿Se fija? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en ese espejo? Dice el texto, la gloria del Señor. De manera entonces que, observen nuevamente, en la regeneración somos libertados del cuerpo pecaminoso, como hemos estado viendo. Somos libertados por el Espíritu Santo del pecado. Y una vez que hemos sido libertados de ese poder del pecado, enseguida comenzamos a ser transformados en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen que estamos mirando. ¿Cuál es la imagen que estamos mirando? Dice el texto, la gloria del Señor. Observen entonces cómo el texto está afirmando que aquellos en quienes está el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, en la medida que miran con mayor detalle la gloria del Señor por medio de la Escritura, son transformados en la misma imagen que contemplan. Es decir, son transformados en la gloriosa imagen del Señor. Qué asombroso, ¿no les parece? Pues, ¿cómo le vamos a contemplar?
¿Cuál es ese espejo? La palabra del Señor. Al estar contemplando al Señor, hermanos, en ese espejo de la palabra del Señor por medio de la Escritura que nos revela al Señor, entonces dice, nosotros vamos siendo transformados en esa imagen que estamos observando. Pues dice que lo que observamos es la gloria del Señor. En ese sentido, es la gloria del Señor, no la esencia del Señor del todo, sino la gloria del Señor. Pero ahora, ¿significa entonces que cuando al estarle contemplando nosotros nos hacemos también gloriosos como Él? No, sino que la palabra gloria aquí se refiere al atributo divino que brilla más y resplandece en la gloria de la majestad de Dios, su santidad. Este término gloria, hermanos, aquí se refiere al atributo divino que brilla más que todo el resto de los atributos y resplandece en la gloria de su majestad, que es su santidad. Y ahorita lo vamos a ver. De igual manera, como hemos visto ya, la imagen que Dios había puesto de sí mismo en el hombre no consistía en las características del cuerpo físico, ¿se acuerdan? Pues la Escritura nos dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ahora, ¿se refiere a que Dios entonces también tenía ojos, manos y pies? No, vimos que esa imagen que Dios puso en nosotros de Él no se refería al cuerpo físico, ni tampoco se refería meramente a las facultades del alma, sino hemos visto ya en esta serie de la pecaminosidad del hombre, se refiere a la rectitud y la santidad que era semejante a la de Dios, la cual procedía de Dios y fue puesta en el hombre como imagen de Dios. Esta es la que se perdió, como hemos estado viendo, esta imagen de Dios se perdió en la caída. De manera entonces, pues, que esta transformación de estar contemplando la imagen de Dios, esa transformación que es la santificación, es lo que nos devuelve la imagen de Dios que se había perdido. Nos devuelve esa imagen de rectitud y santidad que se había perdido con la caída. En la regeneración es restaurada a través de la santificación. La santificación es lo que más nos asemeja con Dios. Es lo que más nos une a Dios y es lo que más nos relaciona filialmente con Él. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? El Espíritu nos da testimonio. ¿Nos da testimonio de qué? De que hay una obra santificadora en nosotros que nos está haciendo parecernos a Él. Está devolviendo de manera progresiva esa imagen que se perdió en la caída. Y parecerse a Dios, hermanos, piénsenlo, parecerse a Dios es la gloria más inmensa de la que pueda disfrutar la criatura. Piénsenlo. Parecerse a Dios es la gloria más inmensa de la que puede disfrutar la criatura. ¿Se imaginan? Parecerse al ser más excelso y glorioso, bello y hermoso del universo. En esas perfecciones de las que hemos venido hablando en este culto público, en esas gloriosas virtudes que despliega de manera infinita, hermosa y perfecta, parecernos a Él en esa forma, hermanos, es
glorioso. Y por esa razón es que el texto dice que nos vamos transformando de gloria en gloria. La santidad es el atributo divino que más exalta o glorifica la majestad de Dios. Y usamos esta expresión exalta porque en el original, en el texto que leímos, esa expresión gloria es la palabra griega doxa, que también significa alabanza y que se refiere a la exaltación a Dios, de donde viene también la palabra doxología, que se refiere a la exaltación de Dios o a la alabanza de Dios. También significa gloria, de tal manera que la santidad, por lo tanto, es la gloria de Dios, porque es el atributo que más exalta y glorifica la santidad de Dios. Por eso dice el salmista en Primera de Crónicas 16:29, les leo: dad al Señor, miren, dad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. El salmista está tratando de llamarnos a la adoración y nos dice: hey, ¿qué les pasa? Estén ya adorando al Señor, denle al Señor la gloria debida a su nombre. ¿Y por qué le vamos a dar, o qué es lo que nos va a mover a darle la gloria debida a su nombre? Miren tan solo la hermosura de su santidad y denle entonces la gloria debida a su nombre. Noten entonces, pues, que el atributo de la santidad divina, hermanos, es el único atributo en la Escritura que es calificado como hermoso. Es el único atributo del Señor que la Escritura califica como hermoso, la hermosura de su santidad. Porque los demás atributos son gloriosos, son asombrosos, pero la santidad de Dios es hermosa, dice el texto. Y muchos otros textos que seguro tal vez algunos de ustedes están recordando. Y esta es la belleza espiritual de la que está vestida la iglesia. Esta es la hermosura espiritual de la que está vestida la iglesia. Por eso las vestiduras blancas de los sacerdotes, por ejemplo, eran llamadas de gloria y hermosura. Las vestiduras así se llamaban. Es decir, se les decía que eran vestiduras de gloria y hermosura. ¿Y cómo eran las vestiduras del sacerdote? Eran vestiduras blancas que representaban la santidad del Señor. Ese título de gloria y hermosura para las vestiduras, ustedes lo pueden leer en Éxodo 28:2 y 40. Y esta también es la razón, hermanos, por la que la esposa del Cordero está vestida de lino fino y resplandeciente, que dice Apocalipsis 19:8, que representa la justicia de los santos. Por eso la esposa es hermosa. ¿Por qué? Por la santidad de la que está vestida. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: esta santidad es puesta en nosotros por la gracia gratuita de Dios y como tal es nuestra única belleza a su vista, junto a la hermosura de la justicia de Cristo. Por lo tanto, tiene una verdadera gloria espiritual en ella. Termina así. Porque
entonces esa esposa es descrita como bella y ataviada y hermosa, la esposa del Cordero, porque le es puesta a través de la santificación, de la santidad, esa belleza, esa gloria, esa hermosura con la que puede presentarse ante el esposo. Y esa es la razón por la que entonces esas bodas del Cordero, esa unión completa con el esposo, no será hasta el día final, hasta luego de la resurrección de los muertos, hasta cuando todo este proceso de santificación haya llegado a su plenitud y entonces toda esa iglesia esté perfecta y hermosa. ¿En qué? En santificación para el Señor. ¿Me explico? Esta santidad adquirida de operación en operación, de santificación en santificación, como dice el texto, de gloria en gloria, está llena de glorias eternas. Comenzando por el hecho de que nos asemeja al eterno Dios y porque en sí misma es imperecedera. Así como porque contiene en sí misma una buena parte de la gloria venidera del cielo. Esta santidad, hermanos, es algo hermoso y es llamada gloriosa. Se llama gloria en gloria. ¿Por qué es gloriosa? Primero, porque nos asemeja al Dios glorioso y eterno. Segundo, porque esa santidad en sí misma, hermanos, es imperecedera. Es eterna. La santidad que es puesta en el creyente es eterna. No es que nos viene santificando y ya cuando llega el día final, entonces se desecha todo lo que se había hecho de santificación y se nos da una nueva santificación completa y perfecta. No, aquella santificación que es dada desde la regeneración y que viene operando en la vida, en este caminar, en este desierto, en esta tierra, en el creyente, no se reemplaza con otra, es la misma que tendremos y que seguirá en aumento y que terminará hasta la eternidad. ¿Me explico? Es decir, que lo que ahora estamos experimentando y disfrutando en la santificación estará en su esencia todavía con nosotros en la eternidad. Asimismo es gloriosa también, hermanos, porque en sí misma es una buena parte de la gloria del cielo. Es una buena parte de la gloria del cielo. ¿Por qué? Porque si, hermanos, si ciertamente anhelamos estar allá para poder contemplar al Salvador, para poder adorarle, para poder estar delante de su presencia, también, hermanos, es querer estar delante de su presencia en una forma correcta y adecuada, en santificación. Parte de esa gloria será que seremos santos. Y parte de esa gloria es que podremos, a través de esa santificación y esa perfección ahora, adorarle como es correcto. ¿Me explico? Porque ¿cómo podríamos presentarnos delante de Él y con nuestros labios inmundos querer besar sus pies? No, nos es necesaria la santificación y esta es parte de la gloria del cielo. En ese sentido, la santificación es un adelanto creciente de la gloria y los deleites del cielo mismo. Es un adelanto creciente de la gloria y los deleites del cielo mismo. Porque en la santificación hay un deleite, hermanos, y lo vamos a ver.
En la santificación hay un deleite espiritual que pueden disfrutar aquellos que han sido y están siendo santificados. Dice el pastor puritano John Owen en ese sentido, cito: hay en esta santidad un rayo de luz eterna, un principio de vida eterna y toda la naturaleza de ese amor por el que somos adheridos eternamente a Dios. Miren qué hermoso. Toda la naturaleza de ese amor por el que somos adheridos eternamente a Dios. Es decir, si no hubiera santificación no podemos ser adheridos a Dios. No podríamos ni siquiera verlo. Sigue diciendo, la naturaleza divina, la nueva criatura inmortal, la vida de Dios, la vida de Cristo, están todas comprendidas en ella. Representa para Dios la gloria de su propia imagen renovada en nosotros y nos representa para el Señor Jesucristo los frutos de su Espíritu y el efecto de su mediación, en la que ve la aflicción de su alma por el que queda satisfecho. Isaías 53:11. Por lo tanto, no hay nada más aborrecible que esos pensamientos carnales, bajos e indignos que algunos hombres que ventilan acerca de esta gloriosa obra del Espíritu Santo, que querrían que consistiera enteramente en una justicia legal o virtud moral. Termina la cita. ¿Le entendieron al puritano? Miren qué cosa tan impresionante, ¿no? Cómo nos demostró tan solo por la naturaleza de la santificación, la unión con la vida de Dios, la vida de Cristo, la operación de la gracia de Cristo, que no tiene nada que ver con lo que el hombre pretende hacer por su propia fuerza, como un tipo de virtud moral, como un esfuerzo legal de la carne. No tiene nada que ver con ni siquiera con los efectos de la moral. No, este es de una naturaleza distinta. ¿Se fijan? La santificación verdadera en ese sentido, noten que es de una naturaleza diferente. Digámoslo así, es de una sustancia diferente. ¿Tiene efectos morales? Sí, debe tenerlos. Por eso decíamos al principio que, como toda marca de gracia, tiene sus signos, sus síntomas internos y también sus signos externos. Así pues, hermanos, ¿qué tiene que ver esto? Esta naturaleza que se asemeja a la gloria divina con nada más el portarse bien. Asimismo, debemos tener en cuenta que algunos dones se acabarán en el estado de perfección y gloria, pues ya no serán necesarios, hermanos, así como algunas de las gracias que hoy recibimos para andar en este desierto de este mundo cesarán, como por ejemplo la fe o la esperanza. Pero la santificación operada en la vida de los creyentes permanecerá hasta la eternidad misma, ya que contiene la imagen misma de Dios y porque por ella estamos unidos y adheridos a Dios en Cristo. Qué impresionante, hermanos. Muchos de los dones que el Señor nos ha dado ahora para servir en su reino, en su iglesia, muchas de las gracias que ahora nos da para que caminemos en este desierto, cesarán cuando estemos con el Señor.
pero la santificación no. Esta permanecerá como el vínculo mismo de unión del creyente en Cristo con Dios. Qué impresionante, ¿no les parece? Y además de ser una parte de nuestro más alto gozo en este mundo, la santificación será continuada, preservada, purificada y perfeccionada en nuestras almas y en nuestros cuerpos. Sí, hermanos, esa santificación será continuada, preservada, purificada en nuestras almas y también en nuestros cuerpos. Por eso dice el puritano, esa misma santidad que alcanzamos aquí, esas inclinaciones y disposiciones de esos estados de ánimo, esos poderes y habilidades en obediencia y adhesión a Dios que luchan aquí con el peso de su propia debilidad e imperfección y con la oposición que continuamente se les hace el cuerpo de muerte que ha de ser abolido por completo, se perfeccionarán gloriosamente en hábitos inmutables, actuando inmutablemente nuestras almas en el goce de Dios. Dice el pastor puritano John Owen en ese sentido, cito, todo lo demás, escuchen, todo lo demás, por artificioso que sea en este mundo, será quemado y consumido, como el heno y la hojarasca, mientras que el más pequeño, el más humilde, el fruto más secreto de la santidad será recogido como oro y plata, sustancia duradera en el tesoro de Dios, y pasará a formar parte de las riquezas de la herencia de los santos en gloria. Que ningún alma tema la pérdida de cualquier labor en cualquiera de los deberes de la santidad, en la más secreta contienda contra el pecado, por la pureza interior, por la fructificación exterior, en la mortificación del pecado, la resistencia a las tentaciones, la mejora de la gracia, en la paciencia, la moderación, el negarse a sí mismo, el contentamiento, todo lo que sabe y lo que no sabe será revivido, recordado, y permanecerá eternamente en su recompensa. Termina la cita. Eso es asombroso, hermanos. Eso es asombroso, ¿no les parece? Es para quedarnos, hermanos, con la boca abierta. Todo lo demás, dice, todo lo de este mundo, por más artificioso que sea, los más grandes personajes de esta tierra, las más grandes hazañas que hayan hecho serán quemados, quedará todo en el olvido y será como hojarasca, como si jamás hubieran hecho nada y como si jamás hubieran existido esos personajes, esos que fundaron ciudades o imperios o los dirigieron. Quedará completamente todo en el olvido. Sin embargo, miren, dice que el más pequeño, el más humilde fruto, el más secreto fruto de la santidad será recogido como oro y plata, como sustancia duradera en el tesoro de Dios, y pasará a formar parte de las riquezas de la herencia de los santos en gloria. Porque dice el texto acerca de nuestro Señor Jesucristo, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. De manera, dice el puritano, que ningún alma tema la pérdida de cualquier labor en cualquiera de los deberes de la santidad, y nos da algunos ejemplos y dice,
en la más secreta contienda contra el pecado, por la pureza interior, por la fructificación exterior, por la mortificación del pecado, la resistencia a las tentaciones, la mejora de esta gracia, en la paciencia, la moderación, el negarse a sí mismo, el contentamiento. Todo eso, dice, por más pequeña que sea la acción, el fruto en pos de la santificación, así sea un granito de oro o de plata en la santificación, dice, todo será recogido al tesoro de Dios y recompensado. Eso es impresionante. Eso es muy impresionante, hermanos. Porque eso también formará parte de las riquezas y será para fruto y efecto de las riquezas del galardón de la gloria venidera. Pueden ver ahora una hermosura, una belleza, una gloria en la santificación. ¿Es lo que ustedes han deseado en lo profundo de su corazón desde que fueron salvos? Porque esa es esa marca interna de la que hablábamos al principio, que los creyentes puedan ver en su interior estas cosas. Pero pasemos a nuestro segundo punto para considerar esta marca, pues, y veamos en segundo lugar la apreciación de esta belleza. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 5, y leeremos el versículo 6. Mateo 5, 6, dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo primero que debemos reconocer, hermanos, es que, aunque en un sentido inicial el texto implica la justificación para vida eterna, dado que la bienaventuranza no se expresa como futura, sino como presente, dice el texto, tienen hambre y sed de justicia, no dice tendrán, bienaventurados los que tendrán hambre y sed de justicia, no, dice tienen, en un tiempo presente, y vamos a ver que es un presente continuo. Esta justicia entonces está directamente relacionada con la rectitud y con la santificación. Sí, hermanos, el texto sí se refiere a la justicia imputada de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre de esa justicia, de ese perdón de Cristo en su cuenta. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, dado que el que tiene hambre de esa justicia imputada, es decir, de esa salvación, estaría, digámoslo así, en cierta forma, previo a recibir a esa justicia, anhela el perdón del Señor, y eso es una bienaventuranza, ciertamente, pero parece decir que si lo vemos así, parece decir que todavía no la recibe. Por lo que cuando el texto nos está diciendo que ya tiene hambre y tiene sed de esa justicia, entonces podemos entender que esa justicia está directamente relacionada con la rectitud o la santificación. De hecho, la traducción que se hace en la versión King James es una palabra que también significa rectitud. Justicia significa aquí también rectitud. Y rectitud es un
sinónimo también de santificación. Esta hambre y sed presentes en el corazón de aquellos bienaventurados de los que nos habla el texto, es un hambre entonces de integridad. Esta hambre y sed que nos dice el texto que está presente en los bienaventurados es un hambre y sed de virtud, de pureza de vida. Es un hambre de rectitud, es un hambre de santidad de mente, de afectos, es un hambre de palabras y acciones santas. Como el salmista decía, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. ¿Qué está manifestando allí el salmista? Un deseo, ¿se fijan? Un deseo porque sus pensamientos y sus palabras y obviamente sus acciones sean gratos, se conformen a los mandamientos de Dios, lo cual también es otra forma de llamar a la santificación. Esta hambre y sed presentes en el corazón de aquellos bienaventurados, pues es esa hambre de esa rectitud y santidad en todas las facultades de su alma. El creyente verdadero entonces, como esa marca de santificación, ama la santidad. Pues ese bienaventurado tiene hambre y sed de santidad. Ama la santidad, anhela ser santificado. El creyente verdadero, ese bienaventurado, desea crecer en conformidad a Dios y sus mandamientos. Por eso dice el proverbio, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. ¿Por qué? Porque el escarnecedor no ama la santidad. El escarnecedor no quiere ajustarse a los mandamientos de Dios, pero el sabio sí. El creyente sí, en este caso el sabio es el creyente, es el que ha sido regenerado. Ese ama y anhela ser santificado, crecer en conformidad a los mandamientos de Dios. Por eso los creyentes verdaderos no se enojan porque les señalen sus pecados. No se sienten atacados cuando se les exhorta a su mal. Estos creyentes verdaderos, ya que aman la santificación, no se desalientan porque se les llama la atención. Ya que aman la santidad y desean conformarse a los mandamientos de Dios, no adquieren ni albergan malos sentimientos contra los hermanos que les reprenden su mal proceder, sino que dice el texto, corrige al sabio y te amará. ¿Por qué te va a amar? Porque ama la santidad. Y por eso aquellos que al ser señalados del pecado se sienten atacados, se desalientan o se rebelan y sacan las uñas, hermanos, ¿amarán la santificación? Porque el salmista, recuerden, oraba y decía, muéstrame los pecados que me son ocultos, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Y cómo decíamos que iba a ser liberado? Pues le tiene que ser mostrados esos pecados ocultos.
Y luego pide y dice, líbrame también de la soberbia para que cuando esos pecados que me eran ocultos me sean señalados, salgan a la luz, no me ensoberbezca y diga, no es cierto, eso es una exageración, eso es demasiado. Dice, no, porque voy a añadir más mal al pecado. Voy a añadir mi rebelión y mi soberbia al pecado que ya tenía allí, oculto, y no sabía que estaba allí. En ese sentido, dice el pastor puritano Thomas Boston, cito, profundamente sensibles a esta depravación de la naturaleza, oran como David, cada uno por sí mismo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buscan la renovación de su naturaleza, ser cambiados a la imagen de Dios, ser hechos partícipes de la naturaleza divina. Esto constituye la rectitud o la santidad de corazón y de vida. Que uno pueda hablar y actuar de una manera santa y justa. Oh, dice David, que mis caminos fueran encaminados para guardar tus estatutos. De esto tienen hambre y sed los que serán saciados. En una palabra, es una justicia fuera de ellos y dentro de ellos. Una justicia sobre ellos y en ellos. Es la rectitud y la santidad. Este es el objeto de los deseos del alma bienaventurada. Termina la cita. Observan, hermanos, entonces la fundamental importancia de la doctrina de la depravación del hombre natural. Pregunta, ¿cómo aquellos que rechazan la doctrina de la depravación del hombre natural y dicen, no somos malos, somos buenos? ¿Cómo van a reconocer su propia naturaleza, su condición, experimentar esa diferencia, ese poder santificador si yo ya soy bueno desde adentro? Observan cómo eso los va a conducir invariablemente a tener la santificación solamente por una conducta moral externa. Porque como yo ya soy bueno, santificación lo único que significa es que me porte bien y me mantenga siendo bueno. Sí, con la ayuda del Señor y como quieran plantearlo. Pero como para ellos ya hay una bondad allí, entonces ya solo necesito portarme bien. Aunque sea que digan que con la ayuda del Señor. Pero la doctrina de la depravación, la doctrina bíblica que está en la Escritura de la depravación de nuestra naturaleza, nos muestra nuestra necesidad, esa operación externa que tiene que venir a santificarnos. Por eso dice el rey David, crea en mí, miren, crea. ¿Se fijan? No dice, pule en mí ese espíritu bueno que ya está en mí. Ese corazón bueno que tengo, nada más dale ahí una sacudidita y con eso tengo. No dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Se fijan? Tiene que crearlo. Es nuevo, es poderoso, es de un poder que está fuera del ser humano. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva es regenera, inserta vida, un espíritu recto, dame en el interior. Ese es el deseo, hermanos,
de los que anhelan al Señor, pero los que ya se sienten buenos, ¿anhelarán estas cosas? Y dijimos al principio que la santificación es una marca inequívoca de verdadera salvación. A los creyentes verdaderos, entonces, hermanos, que aman la santificación y desean crecer en ella, pues el texto dice que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esto que tiene hambre y sed de justicia? Hermanos, la palabra es muy hermosa en ese sentido, cómo toma esa figura de la vida misma, o más bien al revés. Ha creado la vida misma de esta forma para que entendamos la santificación. ¿Podía el Señor hacernos que con una comida duráramos un mes sin necesitar comer? ¿Podía hacerlo? Sí podía. ¿Y por qué no lo hizo? Porque quería enseñarnos, hermanos, que cada día, que cada que se renueva un día, necesitamos otra vez y otra vez. Y miren cómo, si nos hemos alimentado adecuadamente, nos despertamos y enseguida, ahora sí se empieza a mover todas las tripas adentro, ¿no? Y ya empiezan a querer que le eche uno algo, hermanos. Se renueva, miren cómo se renueva el hambre. Quedó satisfecha el día anterior, pero se renueva cada día se renueva. Así es el anhelo y el deseo por la santificación. Anhela santificación y la gracia, vamos a ver más adelante, le concede un gloria en gloria, es decir, una gloria más de santificación les concedida y se satisface, pero llega otro día y vuelve a tener esa hambre y sed. Por eso decíamos que es un presente continuo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que están teniendo esa hambre y sed de rectitud, de justicia, de santificación. Por lo tanto, entonces, hermanos, a los creyentes verdaderos no les parecen exageraciones los señalamientos más precisos sobre sus conductas y actitudes. Es decir, al principio solo pensábamos o entendíamos que aquel mandamiento significaba no ir a asaltar bancos. Ya saben cuál mandamiento, ¿verdad? No robarás. Pensábamos que eso solo significaba no ir a asaltar bancos, pero cuando se viene y se nos señala, no es que también usted está robando cuando descarga cosas en internet que tienen derechos de autor y cosas así. Pero el creyente que ama la santificación no se opone a esas precisiones de la palabra, sino que las ve y las reconoce y dice, oh, entonces estoy faltando. Señor, santifícame, quiero ajustarme perfectamente a tu ley. No dice, esas son exageraciones, eso es lo que ustedes crean. ¿Me explico? ¿Qué amor va a tener y anhelo por la santificación aquel que rechaza, hermanos, la ley de Dios, las implicaciones de la ley del Señor? Dice el pastor puritano Thomas Boston, muchas almas profanas y descuidadas desearán participar de la justicia imputada de Cristo para salvar sus almas del infierno, pero no están ansiosas por obtener la santidad de corazón y de vida. Y miren cómo les llama almas profanas y descuidadas. Sí, quieren que el Señor los salve, pero no están ansiosas por la santidad. El creyente verdadero, sabiendo por la palabra
y confirmándolo por la experiencia que esta santificación no es completa sino progresiva, anhela, como dice el texto, en un presente continuo que esta santificación siga creciendo en él. Anhela que esta santificación siga creciendo en él. Y esto lo desea, hermanos, para sí, para sus hermanos del cuerpo al que ha sido unido en Cristo y para los suyos. Lo anhela para sí, lo anhela para toda la iglesia y lo anhela para los suyos, es decir, para sus hijos, para sus familiares. Pues les recuerdo lo que decía el pastor Charles Spurgeon, que solo al lobo no le gustaría que sus hijos fueran ovejas. Si el lobo no quiere que sus hijos sean ovejas, no, el lobo dice, no, ¿cómo se los van a comer los otros lobos como yo? No, que mis hijos sean lobos, que sean así, que sean asá. El lobo no quiere que sus hijos sean ovejas, solo la oveja quiere que sus hijos sean ovejas. Solo la oveja anhela la santificación de la oveja para sí y para los suyos. Así que el creyente verdadero tiene una hambre y sed de más y más grados de esa justicia, de esa santificación. No se contenta con esa primera gloria que ha recibido. Quiere ir de gloria en gloria y otra gloria santificadora. Su alma se alimenta cuando recibe estos grados de crecimiento espiritual santificador y cuando puede verlos en sí mismo, pero al día siguiente desea más y más, así como ocurre con la comida terrenal. Sus anhelos se renuevan cada que llega una y otra gloria santificadora. Y por eso se llama hambre y sed. ¿Se fijan? Por eso se llama hambre y sed. Hambre y sed de ser más santos cada vez. Por eso decía el salmista, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué hermoso, hermanos. Salmo 17:15. Dice el Salmo 17:15, en cuanto a mí, dice el salmista, miren su hambre, veré tu rostro en justicia. Y siempre esa hambre y sed continuará y no quedará satisfecha hasta que despierte a su semejanza. Este despertar, hermanos, está hablando de la resurrección de los muertos. Hasta ese entonces estará satisfecha el alma del creyente plenamente de su anhelo y hambre y sed de santificación. Pero pasemos, hermanos, a nuestro tercer y último punto, algunas aplicaciones. Vamos a ver brevemente 3 aplicaciones, hermanos. La primera de ellas es que en nuestro texto, como ustedes pueden observar si no han perdido Mateo 5:6, en nuestro texto se promete la saciedad
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Observen que aunque el hambre y sed de justicia son un estado bienaventurado, pues es lo que hemos estado diciendo, la gloria de la bienaventuranza consiste en la saciedad de esa hambre y de esa sed. Repito, aunque el hambre y sed de justicia son un estado bienaventurado, pues ahí podemos ver que está esa marca de gracia. En realidad, la gloria de la bienaventuranza consiste en la saciedad de esa hambre y de esa sed. Y esta saciedad es como la natural. Se sacia por un momento, decíamos, y luego vuelve. La gloria entonces de esta bienaventuranza es que si se anhela, se tendrá. Que el Señor saciará esos deseos y esos anhelos de los que los tengan. Pero muchas personas van a los medios de gracia, como el culto público, por ejemplo, y cuando vuelven a sus casas regresan igual de vacíos que como llegaron. ¿Qué pasa allí? Responde el pastor puritano Thomas Boston: la culpa no está en el banquete en sí, como si la provisión fuera escasa, sino en los comensales, que a menudo se sientan sin apetito. Termino la cita. ¿Por qué? Hay gente que dice que se va igual. Dice el pastor puritano, porque no vienen con apetito, no tienen en realidad hambre y sed de justicia. No vienen a buscar estas cosas. Esta es la razón por la que muchos dicen que se van de la iglesia y regresan igual a sus casas, porque no tienen esta hambre y sed de justicia. Y la razón de esto es porque los que no han sido regenerados no pueden ser santificados. Los que no han sido regenerados no pueden ser santificados. Es decir que, como no tienen la nueva naturaleza espiritual en ellos, son completamente incapaces de tener hambre y sed de justicia, que es la condición indispensable para la verdadera santificación. Para que esté operando esa gracia santificadora, hay una condición indispensable, que es tener hambre y sed de ella. Sin una nueva naturaleza espiritual, es imposible anhelar y saborear los deleites de las cosas espirituales. Por eso no puede tener hambre y sed. Porque sin la regeneración, el hombre se halla completamente en la naturaleza carnal y por lo tanto no puede desear ni saborear otra cosa que el mundo y sus concupiscencias. Pues ya nos dice la Escritura que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cito nuevamente al pastor puritano Thomas Boston: todos los pecadores presuntuosos, insensibles, sin humildad, que están contentos con su propia condición en asuntos espirituales y no desean en modo alguno mejorarla, piensan que no tienen necesidad de nada. No se afligen por la falta de justicia, sino que pueden mantenerse en su caso presente o en su situación presente.
diciéndose en sus corazones que no son tan malos como otros, o que han alcanzado una forma de piedad. Termina la cita. Aquel que está contento con su situación actual y dice, no, yo estoy bien, no necesito más, no, el Señor me ha dado mucho, ¿para qué quiero más? Tiene hambre y sed. El que no quiere que su vida sea conformada más y más en santificación a la imagen de Dios, que no tiene anhelos de que sea mejorada, que piensa que no tiene necesidad de eso, que no se aflige porque le falta justicia, santificación. No tiene esa hambre y sed de justicia, y si no la tiene, no es bienaventurado. Si no es bienaventurado, no es regenerado. Si no es regenerado, no es creyente. De manera que una falta de anhelo por ser más santo, una falta de deseo por ser más obediente a los mandamientos de Dios, una falta de apetito por ajustarse de manera perfecta a la ley moral de Dios, lamentando mi incapacidad y lamentando mi indisposición para ajustarme a esa perfecta ley, solo prueba la falta de regeneración. Segunda aplicación: el efecto del hambre y sed de justicia. Asimismo, hermanos, un efecto ineludible del experimentar hambre y sed de justicia es que se anhela por encima de todas las cosas, por encima de las cosas de este mundo, por encima de las ocupaciones de este mundo y por encima de los preceptos y paradigmas de este mundo. Es decir, si tengo hambre y sed, verdadera hambre y sed, ¿qué hacen, hermanos, los que tienen tanta hambre y tanta sed? ¿No anhelan eso por encima de cualquier cosa? Decía el pastor puritano Thomas Boston, cúbranlos de oro a los que tienen hambre y sed de justicia, ¿y quedarán saciados? No querrán el oro, ni querrán la plata, sino solo aquello que sacie su hambre y sed. Así pues, entonces anhela ser más santo por encima de las cosas del mundo, es decir, que estará dispuesto a dejar las cosas del mundo para ser más santo. Estará dispuesto a dejar las ocupaciones de este mundo para ser más santo, si eso le es necesario, y estará dispuesto a abandonar los preceptos y los paradigmas, los conceptos de este mundo para ser más santo. Todo esto produce que la fuerza de sus afectos se vuelque sobre esos anhelos, como si fuera la única cosa de importancia en esta vida para el que tiene hambre y sed de santificación. Esta fuerza de los afectos, hermanos, así como lo hacía con los deseos de la carne, le mueven a tomar resoluciones y acciones decididas en pro de esa santificación anhelada. No puede decir, no, yo sí anhelo la santificación, pero no puedo hacer nada. La Biblia dice que me acueste a esperar que venga.
no tomará resoluciones. Sacará su ojo derecho o cortará su mano derecha, tomando resoluciones en pro de la santificación. Dice el puritano, esta hambre y sed pone al alma en decididos esfuerzos en pos de la justicia. El hambriento utilizará todos los medios y hará todos los esfuerzos para saciarse. Los desalientos no interrumpirán su persecución. Miren, la necesidad no tiene ley, dice, y el hambre romperá los muros de piedra. Así que si su hambre le impulsa a buscar a Cristo resueltamente, es una buena señal, dice. Tercera y última aplicación. Es santo y amoroso motivo para la exhortación. Este anhelo por la santificación es un santo y amoroso motivo para la exhortación. Hermanos, la gloria, el gozo y el deleite espiritual de la santificación, como el adelanto del cielo en la tierra, es lo que impulsa a los creyentes a acercarse a sus hermanos en la fe para señalar los pecados a fin de que se santifiquen y disfruten aún más de esa gloria celestial en esta tierra. Es decir, exhortaremos por amor. Exhortaremos y señalaremos el pecado porque queremos que ese hermano disfrute de un crecimiento en santificación. Esos deleites de la santificación. Pero que no solo no amemos la santificación, sino que aborrezcamos los medios que conducen a ella, aborreciendo el ser señalados de pecado por otros hermanos, más bien nos señala una profunda falta de hambre y sed de justicia y de santificación. Porque el que tiene hambre y sed de justicia, hermanos, y va como aquel hijo pródigo. ¿Por qué fue a su padre? ¿Por qué? Porque tenía hambre. Porque tenía hambre, miren, qué hermosa comparación. Y él va y dice, si llego con mi padre y me regaña y me dice, ¿y dónde está todo el dinero que te di? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Lo voy a aceptar. Voy a aceptar su regaño porque tengo hambre. Y si me dice, no, tú ya no vas a ser mi hijo, tú vas a ser como los esclavos esos que tengo ahí. ¿Qué dijo él? No, así no, así no. Sí tengo hambre, pero no es para tanto. ¿Dijo eso? No, él en su mente, él dijo, lo acepto, pero tengo hambre. El que tiene hambre y sed, entonces no despreciará los medios de la santificación, o los regaños, o exhortaciones, o reprensiones que lo conducirán a la santificación. Pero cuando encontramos en nuestro interior motivos tan apremiantes para la santidad, que no permitirán el menor desprecio de nuestras almas por obtenerla en todos sus grados y a pesar de las reprensiones, eso es evidencia de que la sabiduría de Dios ha prevalecido contra la sabiduría de la carne en nuestras mentes. Y sea así con todos nosotros.
Oremos al Señor.